¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 9, en el cual estaremos tratando el tema sobre el recogimiento interior y pues cómo está relacionado con las disposiciones para una delicada devoción, ¿no? Como veníamos diciendo ayer, son 4 las disposiciones que hay que tener en el corazón para vivir adecuadamente esta devoción. Y el día de ayer vimos las primeras 3, el día de hoy vamos a ver la cuarta, que es el recogimiento interior, ¿no? Recordar simplemente pues que las 3 que vimos ayer, ¿no? Son el gran horror al pecado, una fe viva y un deseo inmenso de amar a Jesucristo. Entonces, comenzamos con el tema del recogimiento interior. Vamos a primero a describir un poco de qué se trata este recogimiento interior, algunas consecuencias que tiene y algunas, digamos, prácticas para poder llevarlo a cabo. En primer lugar, pues el recogimiento interior implica por naturaleza renunciar a distracciones exteriores, ¿no? El recogimiento interior es sobre todo digamos, la disposición interior para poder amar a Cristo, al Sagrado Corazón de Jesús, sobre todo, em, y mantenernos en este espíritu, pues, de intimidad con Él, ¿no? Un espíritu de oración, un espíritu de unión, un espíritu de deseo de seguir su voluntad. Cuando nos referimos a renunciar a distracciones exteriores, nos referimos a todas aquellas realidades que nos distraen de aquello que es propio de Dios y de aquello que Dios nos encomienda, ¿no? Por ejemplo, el apostolado sí es una realidad exterior que Dios nos encomienda. O el cuidado de la familia, por ejemplo, sí es una realidad exterior que Dios nos encomienda, ¿no? Entonces, no solo se refieren a, digamos, a esa clase de realidades, sino sobre todo otra clase de actividades que podríamos tener que nos podrían distraer de esta contemplación interior, ¿no? Y que sobre todo, o sea, bueno, y más aún en todo caso, cuando están relacionadas a realidades de pecado, ¿no? E incluso pueden ser, por ejemplo, realidades que, si bien no son pecado, me distraen de una vida interior, ¿no? Por ejemplo, de repente escuchar o ver cierto tipo de videos, de música, de series, de películas, podría distraerme em, interiormente, ¿no? Podría alejarme de mi recogimiento interior, ¿no? Entonces, esa es la clase de realidades que sí deberíamos de evitar, ¿no? No que toda la música y las series sean malas, pero sí hay probablemente algunas que más que ayudarnos o que incluso, ¿no? Más que tener la posibilidad de relacionarlo con Dios o con algo propio de la virtud, nos alejan de esa realidad, ¿no? Esta renuncia a las distracciones exteriores también implica el abandono de las preocupaciones, ¿no? Acá tampoco nos referimos a, por ejemplo, abandonarnos en la búsqueda del sustento natural, ¿no? Del trabajo, ¿no? De la alimentación, de la salud, ¿no? Nos referimos sobre todo a abandonar preocupaciones que, por un lado, que no tienen demasiado sentido, o que no tienen demasiada relevancia en el momento de la oración o para mantener este recogimiento. Y por otro lado, no vivir preocupado por realidades que también confiamos en Dios, ¿no? Entonces, hacemos nuestra parte, por un lado, ¿no? En esta vida natural, humana, física, de, por ejemplo, trabajar, cuidar la salud, etcétera, pero no vivimos preocupándonos por encima de lo natural, ¿no? Sobre esta realidad. Entonces, por ejemplo, si estoy ahorita en búsqueda de trabajo, pues también confío esta realidad a Dios. Me preocupo por buscar trabajo, pero también le confío a Dios esa realidad, ¿no? O por un tema de salud, de repente también, ¿no? Tengo este cuidado de salud, de repente estoy enfermo, entonces dentro de mi enfermedad me cuido, pero también abandono esta preocupación en manos de Dios, ¿no? Confío en que Él cuidará de mí también. Este recogimiento interior es además el fundamento de la vida religiosa. Aquí no nos referimos a la vida religiosa en cuanto a la vida de los religiosos, ¿no? Sino el fundamento de toda vida religiosa, ¿no? De todos nosotros que vivimos la religión, ¿no? La religión católica. Em, También entendiendo que este concepto de religión viene del sentido de religar o de reunirnos con Dios,
¿no? O sea, reunirnos, religarnos a Dios, ¿no? Volvernos a unir a aquel lugar del cual hemos partido, ¿no? Y del cual hemos sido separados, pues, por el pecado original y nuestros propios pecados. Entonces, es esencial, ¿no? Es verdaderamente importante el recogimiento interior, tanto incluso que podría ser, pues, en alguna medida más importante que los temas que vimos antes, ¿no? O en todo caso, más importante, el fundamento, como dice aquí, ¿no? El fundamento para alejarnos de una vida de pecado, el fundamento para vivir una fe viva, el fundamento para vivir un deseo de amor intenso. El recogimiento interior, además, por naturaleza, nos une a Cristo, ¿no? El recogimiento interior, de hecho, es la disposición necesaria para unirnos a Cristo, ¿no? Es la disposición necesaria para vivir una vida orante, ¿no? O como más adelante vamos a ver, o como una especie de contemplación en la acción, una especie em, de obrar con esta lógica de que todo viene de Dios, de que Dios está presente en todo, de que yo obro por Dios, además, ¿no? Es, bueno, un poco de lo que iremos viendo en los siguientes puntos. Además implica, pues, por naturaleza, o de alguna forma se expresa con otras palabras, implica guardar el corazón, ¿no? Guardar el corazón en lo central. Entonces, si mi centro es el Sagrado Corazón de Jesús, es Cristo, es Dios, es mi ofrecimiento de vida, entonces yo guardaré el corazón para estas realidades. En cambio, si hago esta especie de negociación con Dios, de mira, Señor, te doy estas horas de mi vida, pero en estas otras horas me dedico a hacer lo que quiera, y lo que quiera, ¿no? Puede ser realidades pecaminosas o pueden ser realidades, digamos, que de repente no son pecaminosas, pero que igual de una u otra forma me alejan de este recogimiento, entonces estoy dejando de guardar el corazón, ¿no? Entonces este cuidado interior, como mantener una especie de inocencia, de pureza, de silencio, que bueno, también es algo que iremos mencionando más adelante. El recogimiento interior es contrario a la atracción desordenada de realidades exteriores, ¿no? Que es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Si queremos vivir verdaderamente esta devoción, hay que mantener el recogimiento interior. No es algo así como que, cuando voy a orar, trato de tener este recogimiento y cuando salgo de la oración, como que me olvido de Dios, ¿no? Esto es justamente lo que no puede pasar, porque el recogimiento interior es una realidad que nos debería acompañar siempre, ¿no? Y que de hecho, como nos acompaña siempre, o como nos acompañaría siempre, debería ser pues mucho más natural para mí entrar en oración, ¿no? Ya sea en momentos de oración específico, como en la contemplación del mundo desde los ojos de Dios. Entonces, cuando pasa algo malo, cuando pasa algo complejo, lo veo desde la visión de Dios. Cuando pasa algo en cualquier espacio, de repente no particularmente religioso, como mi trabajo, donde estudio, también lo entiendo desde esta dinámica de Dios. Y es pues finalmente este recogimiento interior, el camino de perfección, donde el autor menciona de forma clara algunos santos como Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Luis Gonzaga, no me acuerdo si algún otro más, pero bueno, en general el recogimiento interior es lo que le da puerta a que se dé esta perfección, ¿no? Porque en el fondo es eso, ¿no? Si nosotros guardamos el corazón para Cristo, ¿no? Si le estamos dando este espacio reservado a Él, entonces Él tiene más espacio para poder, pues, florecer o fructificar dentro de nosotros, ¿no? Ahora, vamos a ver algunas de las consecuencias de este recogimiento interior, ¿no? Primero como es este lugar en el cual se forja el camino de perfección, también es el lugar en donde se centran las tentaciones del demonio, ¿no? Porque, y de hecho, bueno, menciona esto extensamente el autor del libro, que el demonio, digamos, le conviene atacar este lugar, pues porque es, es, es posible vivir una vida, digamos, de devoción o de apostolado frente a Dios, sin el recogimiento interior y caer en una especie de engaño, ¿no? Entonces el demonio más bien trata de alejarnos de este recogimiento de diferentes formas, por ejemplo, con las preocupaciones, con el miedo, con propuestas de cosas para hacer exteriormente,
eh, con formas de placer, ya más allá de que sean buenas, o sea, pecaminosas o no, con grandes comodidades, ¿no? Con riquezas, etcétera, ¿no? Además, ¿no? El demonio busca este desorden en buenas obras orientadas al exterior, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir esto? Se refiere a que en primer lugar, ¿no? Digamos, tienta este interior ofreciendo realidades externas que no tienen nada que ver con Dios, digamos, ¿no? Eh, pero hay un momento en el cual, digamos, uno trabaja la virtud y se da cuenta de que, claro, estas realidades no son buenas y no las quiero y renuncia a ellas. Entonces, cuando se da cuenta, digamos, el demonio de que nosotros ya no vamos a caer frecuentemente en estas realidades, comienza a buscar desorden en nuestras buenas obras. Entonces, por ejemplo, ¿no? Busca que dediquemos gran atención solo, digamos, a, no sé, por ejemplo, al apostolado, ¿no? O gran atención al hacer, pero no al vivir interior, ¿no? Entonces comienza a deslindarse dentro de nosotros esta realidad de que todo hacemos por Dios, de que el sentido de la vida está en Dios, de que el sentido de la vida está en amar, y comenzamos simplemente a hacer cosas, ¿no? Como si fuera una especie de trabajo más o una especie de servicio más, ¿no? Entonces, esta es la dinámica en la que hay que evitar caer, ¿no? Porque es más bien del interior de donde debería salir este deseo de donarse exteriormente, ¿no? Y no al revés, ¿no? Y no obrar mucho exteriormente y decir, como obro mucho exteriormente, entonces seguramente tengo un recogimiento interior, ¿no? También se mide, digamos, en este fuego interno, porque en la medida en la que cuidamos y guardamos este fuego interno, este corazón deseoso de amar, pues por naturaleza desbordará en fruto. Pero en cambio, si solo nos dedicamos a hacer cosas exteriores y no cuidamos este interior, pues incluso llegaremos a sentir tedio, cansancio de hacer estas realidades exteriores. Este recogimiento interior también implica discernir todo en el amor, ¿no? Eh, o sea, como estamos en esta dinámica de guardar el corazón, de guardar este recogimiento interior, hay que discernir qué hacer, ¿no? Y la mejor forma de discernir qué hacer es tratar de entender cómo Cristo actuaría aquí, ¿no? ¿Qué es lo que haría Jesús en mi lugar? Em, y tratar de imitarlo tanto en cuanto nos sea posible, porque de hecho, a veces, claro, ¿no? La realidad de Cristo es demasiado alta y de repente no podemos lograr el 100% de esto, pero tratar de imitarlo tanto en cuanto podamos según nuestras capacidades, ¿no? Entonces, es en tratar de entender, ¿no? Primero que el discernimiento implica la renuncia al pecado, pues, ¿no? Naturalmente, ¿no? Que es ya el primer punto que vimos. Entonces, Jesús jamás elegiría el pecado, pues, ¿no? Porque es incompatible con él, ¿no? Entonces, jamás el pecado mortal, que es el más grave de los pecados, o los más graves de los pecados, e incluso, ¿no? Nos alejamos, decidimos alejarnos de los pecados veniales, ¿no? Y después, además, ¿no? Tratamos de discernir dentro de lo que es bueno, porque el discernimiento es ese dentro de lo que es bueno, qué cosa es mejor o qué cosa es más propio de lo que haría Jesús, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Em, Elegir entre, de repente, no sé, ¿no? Ver una película en Netflix, en un lugar, o hacer la oración, mi hora de oración personal, que no he hecho hoy día, ¿no? Entonces, pues, por naturaleza, tendría que elegir mi hora de oración, o mi momento de oración, no más allá de cuánto dure. Em, Igual es esto, no es un discernimiento, ¿no? Porque eso no quiere decir de que, no, nadie puede ver, pues, no sé, no, nadie puede distraerse o tener momentos de ocio, ¿no? Eso tampoco es verdad, ¿no? Pero sí hay que tener un balance adecuado que finalmente, pues, brinde mayor gloria a Dios. Esto también implica, pues, una especie de indiferencia cristiana, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que queremos es obrar según los designios de Dios, ¿no? Es obedecerlo en tanto en cuanto podamos, obrar según su voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es esta indiferencia cristiana, no? Lo que buscamos son dos cosas, ¿no? O visto, digamos, desde dos frentes, ¿no? Por un lado, o sea, ser indiferentes para que si es que lo que quiero hacer me gusta, no me motive a hacerlo del todo hasta que tenga relativa certeza de que esto es de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, em, no sé, me parece más cómodo hacer,
oración en mi casa, por ejemplo, ¿no? Me parece mejor hacerlo desde mi casa, siento que me concentro más. Entonces tengo la opción de hacerlo en mi casa o de hacerlo frente al Santísimo, ¿no? Entonces, trato de usar esta indiferencia para que mi gusto no me jale a hacer de repente lo que yo quiero, que es una realidad buena en sí misma, ¿no? Orar en casa, sino que más bien me jale o me oriente hacia aquello que da mayor gloria a Dios, que probablemente sería pues orar frente al Santísimo Sacramento, ¿no? Y también, entonces, eso es por un lado, ¿no? Y la indiferencia también frente a aquellas cosas que son negativas, ¿no? Para que el desgano no me haga preferir más bien lo que sí quiero, ¿no? Por ejemplo, no sé, digamos, me he dado cuenta que debería pedir perdón por alguna realidad, ¿no? Entonces, el, el desgano de pedir perdón, de rebajarme, me podría como que decir, no, de repente Dios no quiere esto, ¿no? Porque Dios quiere que haya paz en mí, o alguna cosa así, ¿no? Que en el fondo es como que me estoy engañando para hacer una especie de religión a mi medida, ¿no? Entonces, también hay que tener indiferencia frente a eso, ¿no? Es un sentido de discernir en base a la propuesta de Dios más que a un simple sentimentalismo, ¿no? El sentimiento tiene un lugar, o más que el sentimiento, la sensibilidad tiene un lugar en el discernimiento, pero no en cuanto a la comodidad, sino sobre todo en cuanto a este sentir espiritual de qué es lo que haría Dios, de cómo lo haría, y pues discerniré mejor también en la medida en la que conozca más a Cristo, porque de repente no sé, si Cristo haría esta clase de chiste, ¿no? O no sé, o comería de esta forma, etcétera, pero de repente no conozco esto, pues porque no conozco en profundidad a Cristo. Entonces, en la medida en la que vaya conociéndolo más y le dedique más tiempo a conocerlo, por medio de la oración, por medio de la Santa Misa, por medio sobre todo de la oración frente al Santísimo Sacramento, esto pues dará más fruto. El recogimiento interior además mejora la escucha de Dios, ¿no? Y eso también es sumamente importante, pues porque todas las obras que hacemos que sean buenas, dan gloria a Dios, ¿no? Tienen un mérito frente a Dios, nosotros nos esforzamos por hacerlas, de repente no son naturales o no tanto, pero en general pues tienen un buen valor frente a Dios, ¿no? O sea, dan gloria a Dios, le dan sentido a la vida de la iglesia, porque si hacemos lo que Cristo haría, pues estamos siendo verdaderamente el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la iglesia, ¿no? Sin embargo, hay realidades que dan mayor gloria a Dios, ¿no? Entonces, para escoger lo más perfecto en diferentes situaciones, hay que estar atento a estos impulsos del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Claro, normalmente no sean como carteles, ¿no? Sino más bien como un sentir interior, ¿no? O a veces como una idea en la conciencia, ¿no? Como, oye, escribe a tal persona que de repente se siente mal, o sí, de repente lo mejor en este lugar, en esta ocasión es retirarte, o lo mejor en este momento es, pues, seguir luchando por esta realidad, etcétera. Sí, pueden ser cualquier forma de discernimiento en cualquier ocasión, y el discernimiento, pues, se basa en lo que Cristo y Dios en general proponen en la moral, ¿no? En la moral cristiana. Entonces, en la medida en la que mejor escuchemos a Dios, también sabemos qué es lo que Él quiere, ¿no? Y hacer lo que Dios quiere por encima de lo que yo quiero, incluso cuando es bueno, da muchísima más gloria a Dios que hacer lo que yo quiero, incluso siendo bueno, ¿no? Entonces, es por eso también que esta devoción y esta forma, que es compleja seguramente, pero esta forma de devoción, pues rinde muchísimos más frutos y adelanta mucho más en la vida espiritual que pues simplemente hacer cosas buenas, ¿no? Es no solo hacer lo bueno, sino lo más perfecto en base a lo que Cristo haría. Y eso pues finalmente nos permite obrar verdaderamente según los designios de Dios, porque lo primero hay que reconocer qué es lo que Dios quiere en esta ocasión y luego pues tratar de llevarlo en obra. Finalmente, el autor nos da 9 puntos de recomendación para cuidar este recogimiento interior y para generarlo dentro de nosotros, ¿no? Hay unos que son más fáciles y otros que son más difíciles. De hecho, o sea, al fin y al cabo hay que
pues tomar conciencia de estos y comenzar a llevarlos a cabo, ¿no? De seguro que los 9 no los voy a poder llevar a cabo de golpe, pero hay que ver más o menos cuáles pues me son más sencillos y comenzar a profundizar en ese o en varios si es que considero que me es posible y después ir tomando, digamos, puntos adicionales, ¿no? Entonces, el punto número uno que nos recomienda el autor es discernir antes de actuar impulsivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es esto básicamente? No dejarnos llevar por sentimentalismo, ¿no? Entonces, no es que, ya yo siento que esto y yo siento que lo otro, entonces por eso es que voy a hacer, ¿no? O sea, no, ¿no? Sino más bien discernir, ¿no? Entonces, entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que da mayor gloria a Dios, qué es lo que va de acuerdo a la moral cristiana, qué es lo que haría Cristo en mi lugar. em, y ahí pues también hacer una especie de trabajo interior y ver, mira, si yo estoy dispuesto a hacer esto o no, qué cosa me faltaría para estar dispuesto. em, y hay un lugar en el cual también está este lugar sensible, ¿no? En el cual también yo me entiendo y veo pues qué cosa es más conveniente, pero no dejarnos simplemente llevar, o sea, el discernimiento no es solo una realidad sentimental, ¿no? Sino es una realidad sobre todo espiritual que implica pues también un ejercicio de la sensibilidad, ¿no? Sobre todo espiritual, y también de la lógica, ¿no? Del entendimiento, de la inteligencia, del razonamiento, pero se hace en esta clave de Cristo, ¿no? Y no simplemente en un sentir, ¿no? Esto es justo lo que hay que evitar. Entonces, tratar de discernir antes de actuar impulsivamente, y de hecho esto es siempre, o tanto en cuanto no sea posible igual, ¿no? Hay que como que llevarlo a la práctica poco a poco, sobre todo frente a decisiones importantes, ¿no? Pero cuando son decisiones igual no tan importantes, también es conveniente hacerlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, no quiero, me da flojera, hasta cosas tontas, ¿no? Levantar, o sea, encuentro basura en la calle y el tacho está a 1 metro y digo como que, la qué asco, ¿no? ¿Cómo voy a levantar esto? Ya, por ejemplo, eso es un sacrificio y de hecho da mayor de Dios, como que ir, coger la basura, bueno, luego hay que lavarse a mano, pero es un acto de humildad, ¿no? Y en favor del bien común, que es la limpieza, pues, del espacio social que compartimos. Entonces, en realidad es así, ¿no? Discernir y no solo llevarnos por el sentimiento. Punto número dos, evitar ocupaciones poco necesarias, que va muy en línea con lo que estábamos diciendo, ¿no? Es básicamente, no, o sea, no ocupar la mayor parte de nuestro día en realidades que no dan mayor gloria a Dios, ¿no? Incluso tratar de santificar las cosas que hacemos que nos ayude a orientarnos a Dios, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta escuchar el género musical que se conoce como electrónica, ¿no? Y para unirlo a la realidad de Dios, ¿no? Yo tiendo a escuchar una forma del género que es electrónica cristiana, ¿no? Que de hecho la música, bueno, que es inglés, pero habla sobre Jesús, ¿no? Igual es electrónica. Entonces, y tampoco la escucho todo el día, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, cuando estoy yendo a misa, evito escuchar eso porque me pone en un sentir como que de agilidad, ¿no? Como de movimiento. Entonces, más bien cuando estoy yendo a misa, pues pongo una música un poco más tranquila que me ayude a guardar ese recogimiento interior para vivir bien mi misa y no estar así medio distraído ni eléctrico, ¿no? Entonces, evitar esas ocupaciones poco necesarias. Punto número tres, vigilar el mantener la disposición para orar, ¿no? Esto es como este probablemente es uno de los más o menos más complejos porque es como que todo el día, o sea, toda mi vida, de hecho, de alguna forma, me mantengo vigilante de este recogimiento interior, ¿no? De estar pensando en Dios, de estar agradeciendo a Dios, de vivir mi vida orientado a Dios, ¿no? De despertarme, desde que me despierto, por ejemplo, me persino, le agradezco a Dios por el día, y ya comienzo a hacer mis cosas, cuando voy a comer, bendigo la comida, cuando voy a trabajar, me persino o una pequeña oración de ofrecimiento de mi trabajo, cosas así, ¿no? O sea, ir metiendo a Dios en mi vida, porque Él ya está ahí, solo que yo no lo reconozco. Entonces, ir metiendo a Dios en mi vida tanto en cuanto sea posible en todo lo que hago, ¿no? Punto número cuatro, ser contemplativos en nuestro obrar, ¿no? Que va muy en línea con el punto tres, pero que se refiere ya a que en las cosas que hago, ver a Dios y ofrecerlas por Dios, ¿no? Todo lo que hago. Entonces, esto también me va a ayudar a discernir, porque hay realidades que podría hacer
que de repente no estarían en línea, o sea, por ejemplo, no sé, alguna forma de actividad pecaminosa o no muy santa, no se la podría ofrecer a Dios, pues porque no va en línea con lo que Él me ha enseñado ni con lo que Él quiere de mí. Entonces también me ayuda a como que estar atento, ¿no? En cambio, por ejemplo, mi trabajo sí se lo puedo ofrecer a Dios, ¿no? Mis estudios también se lo puedo ofrecer a Dios, ¿no? Levantarme temprano, no sé, limpiar, casi todas las actividades en la medida en la que traen un bien, se las puedo ofrecer a Dios, ¿no? Entonces, es estar contemplativo en la acción, ¿no? Incluso, no sé, tratar como que de unir las cosas que voy haciendo con la vida de Dios, ¿no? El sentido de mi trabajo, el sentido de limpiar, ¿no? Cómo, no sé, limpiarse se relaciona también a la limpieza de mi corazón, cuando me confesé la última vez, así como es como entrar en otra dinámica de pensamiento también. Punto número 5, probablemente, o sea, uno de los más complejos, pero también más fáciles porque es una práctica concreta, ¿no? El retiro y el silencio, ¿no? Em, este retiro se refiere, bueno, en verdad a varias realidades, ¿no? En general en el retiro se vive el silencio, ¿no? Por un lado, en cuanto a mi oración personal diaria, ¿no? O sea, hacer oración, ¿no? Tener algo con que hacer oración, con la Biblia, de repente lectio divina o con algún libro espiritual, pero tener un espacio para hablar con Dios y de repente leer un texto sobre Dios que me permita profundizar en su conocimiento y como que conversar, ¿no? Responderle a lo que entiendo que él me dice a través de texto, tener este espacio de retiro como un espacio reservado, ¿no? También tener este espacio de retiro, pues, un espacio particular mensualmente, un espacio particular anualmente, ¿no? Son prácticas que se hacen en la iglesia y que, bueno, la mayoría de personas no conocen, pero que, o sea, alguien que quiere vivir bien su cristiandad, que quiere vivir bien su catolicismo, vive estas realidades, ¿no? Sobre todo este sentido del retiro anual, ¿no? Entonces, tener estos espacios, ¿no? Y dar el espacio, porque también hay que cambiar un poco a veces la rutina para poder dar los espacios para una oración personal, para una oración mensual, semanal, si es que tienen tiempo, y anual, ¿no? Punto número 6, mantener la pureza de corazón e intenciones, ¿no? Ese también probablemente es uno de los puntos más complejos, pero en realidad es en gran medida una consecuencia de los puntos previos, ¿no? Se trata de verdad discernir y hacer las cosas siempre para la mayor gloria de Dios, ¿no? Entonces, no obro en favor mío, sino en favor de Dios, ¿no? Y mi intención siempre está orientada a eso, ¿no? A darle la mayor gloria, a elegir lo que Él elige, a hacer, decir, pensar como Él piensa, ¿no? Todo hacerlo como Él lo haría, ¿no? Entonces trato de cuidar mis intenciones, trato de ver como que, de repente, o sea, elijo algo y trato de ver, pero estoy eligiendo esto porque Dios quiere o porque es lo que me parece más cómodo o porque, no sé, van a ir mis amigos, pero no es lo más importante. Entonces, ir entendiendo, ¿no? O de repente no quiero ir, pero van a ir mis amigos y en verdad nunca estoy con ellos, entonces de repente es lo mejor. O sea, es bien circunstancial, ¿no? O sea, hay que discernir bien qué es lo que Dios quiere y hacia qué realidad me impulsa. Punto número 7, tomar señales de Dios en imágenes o sonidos, ¿no? Esto es como una especie de ayuda más que una especie de regla, ¿no? Es el hecho de tener alrededor de los espacios que normalmente frecuento o en los que normalmente estoy, imágenes que me hagan recordar a Dios, ¿no? O al Sagrado, o particularmente al Sagrado Corazón de Jesús, y hasta sonidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se habla por ejemplo, campanas, ¿no? Que también, bueno, es una realidad mucho más común en una especie de lugar como un monasterio o una congregación. Pero también pueden ser, por ejemplo, alarmas, ¿no? Una alarma para el mediodía, rezar el Ángelus, una alarma para hacer una pequeña oración a Jesús en alguna hora del día, o incluso para tener estos recordatorios de bendecir mi comida y al final de mi comida también agradecer, ¿no? Hacer una oración de agradecimiento. Entonces, y igual, ¿no? O sea, es como una realidad externa, ¿no? O sea, imágenes y sonidos que me ayudan a cuidar de esta realidad interna. Punto número 8, ¿no? Esta recomendación fuerte y clara de tener moderación, sosiego, templanza y castidad, ¿no?
que va muy en línea pues con lo que está en la imagen, ¿no? De hecho, que esto es un espacio que es como una especie de cama de retiro, ¿no? Pero, y seguro que esto no se parece a la mayoría de los cuartos de nosotros, pero en general, pues tratar de vivir moderadamente, ¿no? De no caer en excesos, de vivir más o menos como Cristo haría y no vivir así alocadamente, no solo por impulsividad, sino más bien de forma reservada, de forma un tanto mortificada, ir renunciando a pequeñas cosas, ¿no? Porque también, bueno, no todos pueden como que cambiar de un momento a otro. Entonces, de repente, no sé, ¿no? Hoy día me dan ganas de un chocolate y digo, ya, no voy a comprarlo y se lo ofrezco a Dios, ¿no? O sea, suena pequeño, pero es valioso igual. Entonces, así, o comer un poco menos, o hacer ayuno, o asumir realidades particulares como una mortificación. em, Incluso a veces hasta el ejercicio se puede ofrecer también como una forma de mortificación, sobre todo a los que les cuesta más, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Tener este sentido de vivir una vida moderada, ¿no? Un cuidado del uso de las cosas, o sea, usar de todo lo que está cerca nuestro, solo en la medida en la que nos permita, pues, alcanzar nuestro fin mayor, que es dar mayor gloria a Dios, ¿no? Y el punto 9, finalmente, reflexionar sobre la presencia de Dios conmigo, ¿no? Esto se refiere a tener esta mentalidad constante, ¿no? O reflexionar constantemente que Dios está aquí conmigo y por diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, porque soy bautizado, porque Dios está en todas partes, porque Dios me ama, porque Dios me quiere, porque Dios me impulsa hacia adelante también porque quiere que yo sea mejor, que yo sea más santo, que yo sea más feliz. Y en todas partes está, ¿no? En todas las realidades, ¿no? Sobre todo en las más duras, probablemente, ¿no? Entonces, tener esta conciencia de que Dios está conmigo, ¿no? Cuando trabajo, cuando estudio, em, cuando lucho por alguna realidad particular que sea injusta, en general, ¿no? Siempre Él está conmigo cuando cocino, no sé, en todas las actividades que hago durante el día, saber que Dios está conmigo, incluso animarme, pues, a de repente conversar con Él, de hecho, no sé, no, si mientras lavo, converso con Dios, eso no sé si contaría exactamente como un espacio de oración, o sea, como un momento de oración, ¿no? Como porque no he reservado el espacio para orar, pero sí es igual una especie de oración, ¿no? Porque estoy hablando con Dios, ¿no? Y mientras que voy haciendo de forma casi automática, ¿no? O sea, de costumbre, algo, voy hablando con Dios de repente de algo importante para mí o que quiero que Él sepa y así. Entonces, estas son las 9 recomendaciones sobre el cuidado del recogimiento interior. Hasta aquí nos vamos a quedar. Les agradecemos mucho por acompañarnos y el día de mañana continuamos con este viaje para seguir conociendo más sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí? Cuídense mucho.